Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de miércoles de Minders. El día de hoy me acompañan un montón de personas. Básicamente nadie sabemos qué es C#, solamente hay dos aquí. Les vamos a echar pleito, vamos a discutir con ellos y vamos a ver por qué es tan importante. O sea, todo nos causó conmoción al respecto, ¿no? Así que acompáñanos en la siguiente hora. El día de hoy también nos acompaña la comunidad de GDL Connect, pero bueno, doy paso a que presentar a quienes me acompañan. Así que primero que nada, Dafne, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Oye, ¿seguimos en mes de aniversario o ya, o todavía, o ya no? La vida es un carnaval, ¿no has oído esa canción? Así, o sea, todo Sí, el tiempo estamos como, festejando. como ya es junio, por eso pregunto. No, Feliz hoy pues no ya, cumpleaños. ¡Feliz hoy exacto, no cumpleaños! exacto, Como debe de exacto. ser. Ajá, vamos a poner a prueba otro mes, ¿sale? Me Listo, gusta gracias, Daf. eso. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Dice, Ay, muy perdón. bien. Me agarraron aquí con el bocado. Esperen. Mm, Bueno, olvídalo, Estamos no te muy bien presentamos. aquí de regreso, Ay, qué ya bonito que gato. me decían que estamos muy elegantes. No, hay que cambiar a mucho más elegantes. Ok, Mucho gusto estando aquí de regreso hablando de eh, De pruebas gatitos. unitarias. Pruebas Ay, casi se unitarias. me va la onda. Esto confunde un poco. no sé si soy el gato o soy yo. No soy un gato, lo juro. ¿Cómo era? I'm not a cat. Exacto. Muy bien, pues bienvenido, Leandro. David, Gracias. ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yo, señor impostor? yo bien acá viendo todo en manera tridimensional en el día de hoy, este, donde nada, vamos a estar escuchando un poco los comentarios de Sillar y demás y qué se puede hacer con él. Yo solo voy a decir, como lo vengo diciendo en el ámbito interno, que yo solo sé que no sé Java. Y voy a estarlos molestando con eso. Dime. Ajá. El día de hoy él nos va a proveer esta visión de realidad aumentada, de qué pasa realmente cuando no sabes ese lenguaje y lo necesitas, ¿no? Gracias, David. Fernando, bienvenido. Qué bueno que te tenemos de regreso. Para todos los fans de Fernando, tenemos a Fernando de regreso. Sí, el público aplaude. Yay. Fernando, Fernando. El evento más esperado de toda Latinoamérica. El regreso de Fernando. Yo soy fan de Fel, tengo que confesarlo. Sí, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Hoy es un miércoles muy especial porque estoy yo, por Es tu favor. regreso, pues. No, exacto, pues a compartir acá con los chicos, aprender de las novedades de C#, a ver qué podemos aprender de esto y pues compartir ideas. Perfecto, genial. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, nuevamente nos acompaña Marco de Jesús. Hola, ¿cómo estás, Marco? Qué bueno que Hola, hola. vienes. O sea, necesitamos que venga alguien que sepa mucho, o sea, no nomás nosotros. Hija, lo bueno es que vino César. Lo bueno. Y yo, dice, y yo porque ustedes no. Modestia aparte. No, pues qué Profe. gusto estar aquí con ustedes. Digo, el tema suena bastante interesante. Vamos a ver cómo se va desarrollando y pues a darle. Arre, perfecto, arre. Excelente. Y pues bueno, César Gutiérrez, bienvenido por primera vez a nuestra sesión de Minds. Nos complace tu presencia y nos gustaría que nos dijeras un poco acerca de ti. Híjole, qué presentación. Muchísimas gracias, Blanca. Un gustazo presentarme con la audiencia. Pues ya digo, Blanca, mi nombre es César Gutiérrez. Soy líder y organizador de la comunidad Guadalajara Connect, que nos enfocamos básicamente a organizar meetups enfocados a tecnologías Microsoft. Entonces, la comunidad lleva ya 4 años. Y en abril pasado ya formamos parte del ecosistema oficial de Microsoft de comunidades de desarrolladores. Quiere decir que ya estamos en el mapa, ya aparecemos ahí como miembros de la Fundación.net, que es quien está detrás de los proyectos open source de Microsoft, ¿no? Entonces, pues ya vamos adquiriendo más forma en ese sentido y pues principalmente junto con otras personas que en su momento estuvieron en la comunidad, pues hemos impulsado que esa comunidad viva. Entonces, es básicamente lo que hago. Después de eso, pues dicen aquí que soy el bueno en C#. Yo nomás sé que hago esa chamba y doy clases de eso, entonces no sé si sea suficiente. No es por presumir. Llevo Porque 10 Microsoft me generaciones de la reconoce como universidad. tal, pero bueno, ¿quién es Claro, Microsoft? sí, o sea, claro. Ellos pueden decir lo que quieran, por supuesto. Un simple mortal aquí que cobra y es gringodín. Bueno, no es gringodín, es godines y sufre cada quincena, ¿no? Pero Vamos todo a bien. confundirlo, dice. Sí, o sea, que tenga él problemas con sus gastos es diferente con lo que puede ganar, ¿ok? Híjole, sí, sería una buena investigación.
Pues bueno, pues bienvenido, César. Así que, comunidad, si a ustedes les interesa saber, y vamos a hablar de pruebas unitarias y de pruebas automatizadas, ya algo que les decía a los compañeros antes de salir al aire, es que muchas veces nos emocionamos y queremos saber el nuevo lenguaje. Bueno, queremos saber otro lenguaje con nuevas herramientas para empezar a automatizar nuestra UI, y a veces ni pruebas unitarias tenemos, no tenemos ni un sistema de integración continua, ni nada, no sabemos versionar el software, este es el bueno 2, el bueno 3, ¿no? Y así, En el carpetitas. ultimísimo bueno. Así Ahora que sí es el último. ahora sí es el último, quizás ya el de hoy quede, no sé. Último, Así que, último. tú lo has visto, César, seguro con tus alumnos, ¿no? Claro, Eso claro, hacen. sí, es. Hay muchas anécdotas, pero no tienen que ver con pruebas unitarias necesariamente. Cualquier cosa así la documentan en general. Sí. Pues bueno, entonces, mi primera pregunta o mi primera experiencia que para abrir este tema, como siempre, yo siempre he fracasado en todos los temas la primera vez, ¿no? O sea, primero, para que sepan. Entonces, siempre mis anécdotas son de fracaso. Entonces, yo cuando estudié la carrera, el único lenguaje que me enseñaron precisamente fue C, ¿no? Todavía no llegaba Java. O sea, tengo varios años aquí trabajando. Así que imagínense, todavía No se notan, ¿eh? ya sé, inviertan en cremas, no gasten como César, inviertan en cremas. Bueno. No, es que ya empezó desde los 5 años, es lo que quiere decir. Exacto, que no quiere hablar exacto. sobre la explotación infantil porque... Exacto, me trae traumas. Entonces, como que de pronto esta programación funcional, ¿no? O no sé si decir lineal, donde te va a leer todo un código de un jalón y a lo mejor tiene un menú y algunos aspectos. Para mí me costó mucho trabajo pasar a programación orientada a objetos. O sea, ya es un paradigma cambiar la programación. Y otra cosa es, ¿se automatiza, dices, todo esto? Y es código para probar otro código, ¿no? Entonces, primero, quisiéramos que, si por ahí nos pueden compartir, es ¿qué ventajas tiene saber C#? O sea, en relación a otros lenguajes, primero, ¿no? Antes de decir que automaticen y que logren mil cosas. ¿Por qué C#? Y César, tú primero. Ahí voy. Ya estuve aquí preparándome. Bien. Si bien es cierto, yo creo que dentro de la comunidad de desarrolladores ha habido como una evolución sentimental muy extraña con todo lo que tiene que ver con Microsoft, porque pasó de ser esa infraestructura donde había que pagar hasta por respirar, y actualmente pues ya ves que está involucrado en muchos proyectos open source, no solamente de los lenguajes que ellos crearon, sino que están involucrando otras tecnologías. Entonces ha sido como toda una curva histórica interesante. Además del contexto histórico, C# como lenguaje es de los pocos en el que puedes trabajar en diferentes plataformas, es decir, puedes enfocarte a las bases de conocer el lenguaje, cómo hacer programación orientada a objetos, cómo trabajar con archivos, cómo trabajar con estructuras de datos o lo que sea que tu proyecto requiera. Aprendes primero el lenguaje y tienes la bondad de brincar entre diferentes plataformas, porque ese lenguaje te va a permitir trabajar con aplicaciones de escritorio, ya sean de consola o visuales, pero también te va a permitir trabajar con sitios web. Puedes hacer tus APIs o puedes hacer tus modelos MVC, o sea, tu sistema MVC con todo el flujo ahí contenido. Entonces, eso también lo puedes hacer con el mismo lenguaje. No suficiente con ello, pues también está la parte de móviles con el desarrollo multiplataforma, que en su momento se llamaba Xamarin, ahorita ya es MAUI, es un acrónimo, no me pregunten cómo se llama, cuál es el desglose, pero cambió de nombre, entonces estoy en contexto con eso. Y ahora que ya está la plataforma de Azure y todos los servicios en la nube, pues ya también está incursionando en toda esta parte de serverless y del Internet de las cosas. Entonces, realmente es un lenguaje bastante robusto. Eso no quiere decir que tenga una curva de aprendizaje sencilla. A lo mejor si lo comparas contra Java, es un poco más sencillo entender el flujo o es más incluso intuitiva la herramienta de desarrollo, ¿no? Porque pues todo el mundo en la universidad se queja de NetBeans o de los IDEs que utilizas para Java. Visual Studio tampoco es perfecto, o sea, ha tenido también pues ahí sus fallitas en el camino. Sin embargo, cuando trabajas con el mismo ecosistema, pues es una belleza que el mismo Visual Studio te permite hacer la aplicación, desplegarla, probar, o sea, es muy robusta. Entonces, para ir aterrizando la idea, es un lenguaje que te permite hacer muchas cosas, pero que tienes que tener claro
qué es lo que quieres hacer. O sea, si vas a estar en una startup o vas a hacer proyectos por tu cuenta, pues sí hay que tener en mente qué es lo que quieres hacer y no nomás irte a estudiar el lenguaje porque sí, ¿no? Porque vamos, hablando de relevancia, está dentro de los 10 lenguajes más usados. No es el top, desgraciadamente, pero, pero sin Pero embargo, confío en Microsoft. no, sin embargo, figura. Y creo que eso es relevancia porque muchas veces en esa labor de exploración o de saber qué estudiar, pues hay gente que puede dudar de, ay, es que a lo mejor aprendo este lenguaje y no va a haber proyectos o no me va a dar de comer, digo, hablándolo en un terreno muy godines. Entonces, pero es importante saber eso, ¿no? Que no solamente es la parte open source, que está Microsoft detrás de, entonces hay muchísimo soporte, hay bastante documentación, entonces realmente hay muchas áreas de oportunidad para alguien que incursione en este lenguaje. Ok, Y a muy tu bien. club de fan en el chat, Joshua dice, otra ventaja es que tiene gran soporte, ya sea de Microsoft o third party, es un lenguaje muy versátil y flexible. Así es. Sobre todo ahora en las... Hay club de fan ustedes dos, qué Hay, bárbaros. hay porras. No, y algo que olvidé mencionar, digo, además de las plataformas, recientemente, estamos hablando de 3, 4 años para acá, quizás uno o dos más, hay una versión del lenguaje que ya es multiplataforma en cuanto a sistemas operativos, que es el llamado .NET Core, porque tradicionalmente dices, pues es Microsoft nomás en Windows, ¿no? Y pues ahí hay gente que lo ama o lo odia o tiene ahí sus opiniones encontradas. Pero ahora en este caso, en el tema del open source y de expandir el alcance que se puede tener, pues ciertamente ya tienes la bondad de decir, pues ya hice mi aplicación con un solo lenguaje que es C# y yo puedo decir, pues la voy a desplegar en Windows o la voy a llevar a Mac o la voy a llevar a Linux. Entonces, esa versatilidad pues también es interesante en el caso del diseño de una carrera en esta tecnología. Y te dicen que no se te olvide para Linux. Sí, Linux. Mira, yo tengo experiencias muy malas con Linux, pero no quiero traumar a la audiencia. O sea, sí. No hablemos de cosas tristes. Todavía no. Por favor. Ok, vamos a irnos por partes. Delicado. A ver, bueno, primero, a ver, pincitas. los que estamos, excepto tú, César, y excepto tú, Marco, los otros 4, levanta la mano el que sabe programar en C#. Yo solo vine por... Ok, ya somos equipos, los de acá, hay que organizarnos qué lenguaje Pero vamos el a que pelear. sabe, o sea, Programar. el que sabe o el que ha programado. O sea, yo he programado y me ha tocado. Sí hemos programado aquí. Claro, siempre Blanca, vámonos, déjalos solos. Vámonos por una cerveza. Plática de hombres, adiós. Plática de hombres. Ahora, si me tocase Desarrollador programar, certificado de Microsoft. Ándale, Oye. Oye, ahora resulta que todo el mundo sabe programar. Yo también, fíjense. Sé programar mi vida, fíjate. Para eso están los cursos de QMinds. sé programar mi agenda para... Exacto. Bueno, entonces, vamos a ver, ya nos explicó un poco César de cómo es este lenguaje y todas sus bondades, ahora por qué elegirlo, y es de, soy una perdedora, ¿por qué no he elegido eso más? Pero vamos a hablar de los aspectos de calidad, un poquito. Entonces, Leandro, tú que has estado programando, dices, espero que no hayas mentido, ¿lo utilizaste como para desarrollar un programa o para hacer pruebas? Proyectos completos. Oh my God. Aunque tengo que aclarar que de esto ya llovió un poquito, digo, he seguido programando aquí y ahí algunas cosas que hagan falta o sean necesarias, ya en el mundo y mi vida de tester, pero pues yo empecé como programador en C++ y en el Visual Studio 2000 me parece que era. Creo que todavía era número el Visual Studio, todavía no tenía 2000 ni nada. Donde pues uno programaba Visual Basic y C++. Creo que era todo lo que traía de plataforma. Y ASP 3.0, todavía no era .NET ni nada de eso. Y de repente Microsoft claro se alocó. Que Leandro también empezó a programar desde los 5 años igual que Blanca. Sí, o sea, también estuve en Visual Basic y ASP, claro, no sabía que era. Sí, o sea, los explotaron desde niño. No sabía que era de antes eso. Es por eso, Leandro es súper joven todavía. Bueno, Blanca. era G-Basic y Fortran donde empecé a jugar. Órale. Ok. Pero bueno, yo recuerdo que pues ya existía este pleito de Java o C++ porque pues ambos eran objetos y en aquel entonces objetos, ¿no? Pero definitivamente en aquel entonces se sentía una mayor facilidad de programar en Java por el modo en el que manejaba los objetos.
realmente si hoy en día me preguntaran cómo le hacía C++, no me acuerdo perfectamente, pero era un poco más complicado. Tenías que todavía trabajar con apuntadores y hacer varios malabares para los objetos, así que don Bill Gates, creo que todavía en aquel entonces estaba a la cabeza de Microsoft, dice, pues vamos a copiarlo y vamos a hacer C++ que sea más. Entonces C++. Si se fijan, el C#, que es este gatito, son 4 signos de más. Entonces ese es el más. Y algo Todo que lo que uno tenía y aprende. salió, wow, todos éramos de Qué bueno que el vine. Visual Studio, tiene ya se parece al Java y ya podemos hacer los includes o ¿cómo se llamaba? El using, traernos librerías, empezar a jugar un poquito más, una mezcla mutante de Java, C++, C tradicional, porque pues todavía te permitía hacer algunos malabares de C puro y con todas las monerías que metió Microsoft junto con lo que mencionaba César, este compilador interno que era también la competencia del Java Virtual Machine, donde cualquier cosa que hiciéramos en Visual Studio o con las librerías de .NET se pasaban a esta librería intermedia y ya lo puedes correr casi en donde quieras. Casi, también, César, tuve mis malas experiencias con Me Linux. siento como, no lo tomes a mal, pero me siento como, sí, recuerdo cuando en mis tiempos. En aquellos días Cuando- que ¡Los programábamos, dinosaurios! mi Oigan, compañero de tengo... cubículo dinosaurio programaba con puro bloc de notas. Compilaba en una piedra. Y no se Ándale, vino el compi- meteorito, Con unos maldita y sea. ceros. Preguntan en la audiencia, si estudié C++, entonces ¿puedo pasarme a C#? A cualquier lenguaje, creo. Es Ese es relativamente el Y nada te fácil. limite, sin miedo al éxito. Exactamente, no te limites, Fanny, no te limites. Java, ¿Cuál es el C, límite? C++, El cloud es el límite. C#, De hecho, comparten una estructura del lenguaje muy similar, entonces sí, sería Sí. relativamente fácil hacer el salto. sí, de hecho es complementando lo que dice Leandro, algo que comentamos antes de iniciar, es un lenguaje más complicado C++, entonces tener las bases bien asentadas de un lenguaje así, con más facilidad vas a brincar a orientado a objetos o algo más como Python, ¿no? Entonces, sí, es la base de muchas cosas porque conceptualmente te forza esa curva de aprendizaje a pensar más que el simple hecho de déjame investigar cómo se hace, sino realmente ponerte en el contexto de qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres lograr y cómo el lenguaje te va a permitir lograrlo. Diferente a, ay, déjame googleo cuál es la librería o cuál es la función. Que digo, siempre nos ayuda y siempre dependemos de eso, no es un crimen. Pero vamos, son diferentes las habilidades que formas según el lenguaje que aprendes respecto a ese contexto. Un poco debatible, yo diría que alguien que sabe programar bien en C++, tal vez sabe mejor la teoría y conceptos de objetos que alguien que empezó con C#, porque C# y Java ya te dan todo muy masticado, muy fácil, ya están implementadas muchas clases, muchos métodos, y en C# me acuerdo que era C++, perdón, era un relajo estar manejando ciertos elementos de programación de objetos, polimorfismos, herencias, todo este tipo de cosas eran un malabar interesante, sí, recuerdo. Ok, bueno, vamos viendo. Marco, ¿cómo estás? No te vayas, no te duermas. Yo sé que todo esto tú ya lo sabes, ¿no? Es No, como para otra nada. vez. Sí, de pregunta a entrevista. Ajá, pregunta de entrevista. Si tú quieres automatizar pruebas, ¿no? C#, ¿cuáles son las ventajas que te da o no te da ventajas? Es igual que cualquier otro, o con qué herramientas puede trabajar. ¿Por qué elegir eso para automatizar? Digo, para automatizar del lado de UI, digo, creo que siempre podríamos hacer la separación entre la aplicación y las pruebas automatizadas. Siempre he dicho que una de la pregunta siempre es, mi proyecto está en JavaScript o el proyecto que tengo que validar, la aplicación web que tengo que validar está en JavaScript o está en C# o está en Java. ¿En qué debería yo de validarla? La recomendación es, pues, en la que el equipo se sienta más cómodo desarrollando. Eso es lo primero, que no va a haber una curva de aprendizaje. Si todos saben Java, pues no se la compliquen. Sin embargo, si todos tienen un lenguaje común, el equipo de desarrollo como tal, quien está desarrollando la aplicación y que está desarrollando las pruebas automatizadas,
pueden trabajar con el mismo lenguaje. Creo que es más, la curva de aprendizaje se vuelve un poquito más corta porque inmediatamente tú puedes llegar directamente con el desarrollador y decirle, bueno, ¿cómo funciona tu componente? Y tal vez si vas a hacer un poquito de pruebas automatizadas más del lado del servicio, pues puedes llegar directamente y decirle, oye, ¿crees que pueda yo jalar tú ya tienes un artefacto, tienes un NuGet package que yo pueda consumir y que lo pueda empezar a validar? Entonces, tal vez, creo que depende del contexto, pero el hecho de que sí todos hablen un mismo lenguaje de programación, creo que ayuda bastante. Creo que una de las cosas que han mencionado que tiene las herramientas de Microsoft, una es, creo que la facilidad de uso dentro de todo el ecosistema. Ya hablaban de como proveedor de servicios de Azure, pero también de todas las herramientas que te permite utilizar, como tenemos Azure DevOps y las herramientas de ahí de Visual Studio y Visual Studio Code, y lo sumamente interesante que también mencionaba César acerca del .NET 5, que pues ya es la tendencia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando, bueno, cuando empezaba a conocer lo que era C Sharp, me metí ahí a un entrenamiento del .NET Framework 3.5 y no seguí mi camino por C Sharp todo el tiempo, y cuando regreso a C Sharp, digo, me metí a Java y seguí con Java, y cuando regreso a C Sharp me doy cuenta que ya el 3.5 estaba viejo y luego ya estaban en el 4, y ahorita dicen, no, pues es que el Net Framework pues ya no es, ya es como, digo, no quiero decir que está mal, pero ya la recomendación es que no hagas en aplicaciones en .NET Framework, sino que hagas en .NET Core, y iban en el 3.0 y actualmente en el noviembre pasado dijeron, no, ¿saben qué? Pues ya deberíamos estar pensando en un .NET 5, ¿no? Que ese va a Qué ser angustia como con la esta tendencia. gente que quiere hacer las cosas mejor, ¿no? Y ya ni siquiera es La core, chamba. ya es .NET a secas. Y Sí, Sí. .NET 5, sí. estoy un poco contento con que ya se quitaron de apellidos incómodos. Claro, Y y continúa, Marco. a diferencia de lo que decían acerca de cómo manejar .NET, yo he tenido una buena experiencia porque tengo instalado Fedora y puedo trabajar con proyectos mira, Fer es promotor de Fedora. Puedo trabajar directamente con la línea de comandos y con el entorno de desarrollo directamente para generar aplicaciones de .NET. Entonces, creo que se ha roto un poquito esa barrera de solamente funcionar para aplicaciones de Microsoft, pues. Ahora ya tienes como, ya es multiplataforma, tal cual. Creo que esa es la tendencia. Pero creo que, volviendo o respondiendo a la pregunta, creo que sí tiene alguna ventaja de que si vas a hacer pruebas automatizadas, que todo el equipo se enfoque en C Sharp. Digo, creo que sería agnóstico, pues, o no tendría con mucha relación, pero si todos pueden hablar el mismo lenguaje, eso es lo ideal, creo yo. Ok, bien. Bueno, Dafne, ¿tú y yo alguna pregunta? ¿No? Pues siente, ¿no? Muy bien. David. ¿Qué dice ¿Cómo la estás, porra? Blanca? ¿No? O sea, ¡Team C Sharp! Oye, ahorita bueno, no sé si interrumpió a alguien. Ahorita que mencionaba Marcos, ¿interrumpí a alguien? No, adelante, Me voy. el espacio. Para eso estábamos aquí para hablar, pues luego. Ahorita que Marco mencionaba lo de Fedora y lo de Linux junto con esta combinación de C Sharp. En el pasado yo detestaba mucho todo lo que tenía que ver con .NET porque era algo muy cerrado. Entonces era como que, ok, solo en Windows va a funcionar. Pero creo que ha evolucionado bastante. Ahora con esto al principio con las colaboraciones de los proyectos open source, yo no me la creía mucho. Y decía, bueno, ¿qué jugada estar haciendo Microsoft con esta gente? Pero Tiene truco. las cosas que han hecho la han logrado hacer bien. Han llegado a tener muy buenos proyectos open source, e inclusive ahora hay muchas cosas en GitHub impulsada por la comunidad de Microsoft, por así decirlo. Y muchas cosas funcionan muy bien ahora también en diversas plataformas, inclusive hasta Mac y Linux. César mencionaba que antes era un dolor de cabeza trabajar en Linux, pero creo que ambas cosas ahora han como que cambiado de perspectiva y han mejorado muchísimo, porque yo recuerdo que antes sí, para resolver un problema tenías que saber un poco más de comando terminal, jugártela ahí, hackear algo, pero ahora... Formatear, reinstalar. Exacto. Sí. Comúnmente puede ser así. Sí. El mágico reinicio. Pero ahora como que hay mucha compatibilidad y eso es genial.
Y pienso que una de las cosas, no soy experto en C#, sí he tocado mis cuantas cosas por ahí porque me han obligado, pero una de las cosas por la cual podrías elegir C# es porque la comunidad que tiene C# es muy fuerte, muy activa, hay mucha documentación y sobre todo en múltiples lenguajes. He visto muchas cosas en español, bastantes No le hagas cosas. la barba a César, ¿eh? No te va a hacer en ninguna otra comunidad, Fer. Oye, o sea, ya No, yo soy... No es mi cara. A mí me gusta, yo no sé, yo no dejo de querer Java, yo soy Linux 0 de por vida, pero hay que mencionar las bondades que trae la comunidad de Microsoft. Usamos Visual Studio Code gracias a esta gente que se dignó a hacer algo bueno. Ey. Visual Studio ya era bueno. Visual Studio Code fue con la intención de quitar mercado a Sublime y otros editores de texto. Bueno. No, pero es un buen punto. Es un buen punto el que menciona Fernando y es básicamente la evolución que ha tenido dentro de la comunidad. Digo, al inicio, cuando empezó este brete del multiplataforma, pues uno de los principales competidores de .NET Core era Node.js. Entonces ha habido análisis de desempeño en cuanto a las bondades del lenguaje. Y .NET Core en aplicaciones web ya es muchísimo más rápido y más eficiente que Node.js. Obviamente, pues hay todo un tramo y hay mucho trabajo que se tiene que hacer y parte de eso inicia con lo que mencionaba Leandro acerca del .NET Framework 5. O sea, ya no va a haber muletillas, vas a tener un simple engine, un simple compilador, que en tiempo de ejecución va a decir, ¿qué instrucción agarro? ¿La de Windows, la de Linux o la de Mac? Entonces eso para ti como desarrollador, desarrolladora, pues es más transparente y te quitas de rollos de, es que la versión 3. no sé qué o 5. no sé qué, sino que ya se vuelve algo más unificado y eso pues te da más tranquilidad, ¿no? Creo que hay esa diversidad en cuanto a la gente que le gusta hacer configuraciones, hay unos que sí, otros que no, quien es feliz haciendo siguiente, o quien le gusta estar ahí de Hackerman con la consola. Creo que esa bondad y esa versatilidad que tiene el lenguaje y el ecosistema, pues es lo que está disminuyendo el hate que se ha venido desarrollando con los años, ¿no? Y qué bueno que eso se traduzca en que la gente ya lo vea como un acercamiento de decir, es una tecnología que puedo aprender, me va a costar trabajo, pero voy a tener el respaldo suficiente de la comunidad de desarrolladores y de la empresa que está detrás. Entonces, yo creo que eso es bastante buen soporte. Ok, bien. Bueno, le vamos a agregar, espera, un poco de intriga a esto. Sí. Que se ponga bueno. ¿Okay? Ajá. Le hemos pagado al impostor para que les eche pleito. A ver. Impostor, haz lo tuyo. ¿Cómo? Yo haz también tu chamba. Bueno, yo solo voy a decir un par de cosas que es, obviamente Microsoft, y eso yo vengo laburando con muchas cosas de Microsoft al día de hoy, precisamente eso, ha abierto mucho las puertas y ha ido trabajando precisamente en ampliar su plataforma, no solo su plataforma de desarrollo, sino en realidad en general. Inclusive yo me atrevo, esta es una opinión muy personal, pero yo me atrevo a decir que no me extrañaría ver un Windows basado en Linux. Inclusive al día de hoy ya tienen lo que es el WSL, creo que se llama así, y ya directamente en los Windows 10 ya tienes una máquina virtual, sí, es una máquina virtual que te corre el kernel de Linux, pero ya puedes hacer un montón de cosas. Pero... como Ubuntu. pues, sí, o sea, y puedes tener varias cosas, puedes tener inclusive Fedora, Debian y demás. Ahí el tema es... No es por nada, pero la última gran contratación que hizo Microsoft a sus filiales no fue nada más y nada menos que al creador de Python. Y por alguna razón será. ¿Quieren cambiar a Python? ¿Van a desaparecer C#? No en ese sentido, sino que... Momento, que sí tengo argumentos para eso. Ahí en ese sentido, yo les debatiría... No, algo así, como un fork, no lo voy a negar, porque como les digo, C# precisamente nació de esa necesidad de traerse cierta funcionalidad de Java al C++. Del mismo modo, en aquel entonces hubo un J#, que era un Java Microsoft Tesco, cuando trataban de traerse todo. No nos sorprenda que luego haya una versión de Microsoft. C# también existía. Sí, Python se va a llamar. Ya existe. Sí, Python. Y Jython. Existe Python y Jython. Aunque viene directo de Microsoft,
Creo que no, todavía no. No. Sí, Ese es sí, open source, ahí alguien se sí, lo empezó exacto. a generar. Pero sí es una tendencia que yo recuerdo, como bien dice César, en el pasado Microsoft con signos de peso en su soft o de dólar. Todo era generar revenue, hacer algo, copiármelo, generar algo similar y pues la estrategia de una empresa grande que va jalándolo, ¿no? Pero algo padre que sí han estado haciendo recientemente es traerse todas estas funciones padres o que llaman la atención e integrarlos en la plataforma. Incluso esas que son hacer medio open source algunos componentes, hacer los editores más fácil. El señor Master Visual Studio todavía nos cuesta un ojo de la cara porque tiene 300,000 funcionalidades, pero nos dan opciones que podemos integrar felizmente en cualquier plataforma. Y aquí creo que también hay una combinación de eventos, ¿no? Entre que podemos poner un portal.net adentro de un Docker, adentro de un Linux y adentro, y ya las mezclas que podemos hacer nos da lo mismo. Me hiciste recordar a Bob, el pintor, felizmente poniendo Aquí un Docker aquí y un Docker virtualizamos de esta feliz. forma. Y le agregamos después un Kubernetes. Sí, necesita 2. Vamos. Por favor. Pero algo que también me parece muy, muy padre de Visual Studio, que a veces que lo he retomado y que me pasó mucho así de, lo dejé un par de años y de repente regreso así de, caray, ¿qué es esto? ¿Dónde? A ver, ¿qué? Y le dieron unos cambiazos en los 2, 3 años que me ausenté. Pero muchas funcionalidades nuevas que no sé si las otras plataformas como Eclipse para Java o otras más robustas de programación tengan esta funcionalidad. A mí me gustó mucho y abordando un poquito el tema de testing, que Visual Studio, mientras vas desarrollando tu código, puedes implementar una especie, no es TDD en sí, pero ya tienes una prueba unitaria que constantemente se va aplicando a tu código. En el momento que acabas de pues, escribirlo, ni siquiera compilarlo, te dice, aquí no pasa la prueba unitaria. En ese momento ya sabes si se ejecuta constantemente. Y creo, la verdad, ignorancia mía del lado de Java, no sé si lo puedes hacer o en otras plataformas, que si ya tienes bien tus pruebas unitarias o montado bien un NUnit, supongo que también lo tiene Java con el JUnit, es maravilloso y me encanta cuando hay equipos de desarrollo que ya tienen esa funcionalidad y esa mentalidad de estoy tirando código, tiene que pasar la prueba unitaria. Yo mismo la programé, es probable, pero todo eso ya es un huevo y gallina de que si no tienes ambos, pues no comes pollo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, Hay cosas, perdona ahí, Lea, hay cosas que tienen implementada Java. Yo no soy Java lovers, por así decirlo, pero precisamente que fue algo que trabajó mucho el equipo de IntelliJ, ¿no? Los rusos, una de las cosas que trabajaron fuertemente, precisamente, y por eso IntelliJ tomó mucho auge en el mundo de programación de Java, es que el IntelliSense y el motor de detección y de recomendación tenía como una especie de inteligencia artificial que precisamente ya te iba recomendando, que incluso llegabas a escribir métodos y ya te iba diciendo como, che, guarda que este método te puede lanzar una excepción y no la estás atajando, por poner un ejemplo. Entonces, o sea, son cosas, inclusive creo que PyCharm, por el lado de Python, también lo va recomendando porque son de los mismos creadores. Y eso, ¿no? Precisamente lo que vos mencionás, yo lo que sí creo siempre, y repito, vengo laburando mucho con Microsoft, pero eso, Microsoft siempre ha llegado un poco tarde a las fiestas, ¿no? Obviamente, como es Microsoft, tiene una linda billetera y puede darse ese lujo, ¿no? De, bueno, llegó tarde a la fiesta, no importa, se acabó si el no los pastel. compra, los copia. Claro, Extrajo dinero, ¿por qué no que pase? por eso, se acabó el Claro. pastel, bueno, no importa, yo llego, pastel para todos. Y todos contentos. Yo quisiera rescatar un punto del cual se originó esta diferencia en respecto a lo que mencionabas de Python, ¿no? Que esa adquisición que para muchos fue controversial, que el creador del lenguaje formara parte ahora de las filas de Microsoft. Para Eso mí tiene una razón muy particular y es cloud, es la cloud. Exactamente, o sea, no es necesariamente que Python vaya a competir en determinado momento con C#, porque tienen enfoques completamente distintos. Digo, yo tengo un conocido que trabaja mucho con temas de Machine Learning y de hecho está certificado por parte de Google y da sus cursos a partir de Python,
por todo este tema de reconocimiento de patrones, identificación de objetos, que son servicios que Azure ya tiene. O sea, tiene reconocimiento de words y algunos servicios de inteligencia artificial que me imagino que se van a robustecer con el uso de Python. ¿Por qué? Porque es más rápido utilizar un lenguaje que ya tiene una base de código más sólida que empezar a hacerlo desde cero con C# o con cualquier otro lenguaje propietario. Creo que en ese sentido es importante puntualizar y tener el contexto de, pues son tecnologías, son herramientas. Creo que en otras comunidades se ha debatido el tema de cuál es mejor, cuál es peor y demás. Y creo que al final de cuentas, todos los lenguajes de programación son herramientas. Son tan buenos, son tan malos como tú los sepas usar y para lo que los quieras utilizar. En ese sentido... ¿Cómo se integra? Blanca, no importa qué lenguaje uses, la que fracasa eres tú. Okay. El problema no es el lenguaje, el problema son... Capa 8. No necesariamente capa 8, pero... Es la interfaz, teclado, asiento. Yo creo que el problema está entre el teclado y la silla, pero bueno. Sí. Por ahí va. No. Pero poniendo un ejemplo aquí más mexa con Guadalajara, es como si te compras un Ferrari para andar en López Mateos a las 2 de la tarde. O sea, ¿qué provecho le vas a sacar? En el cerro, ¿no? Allá, sí. Ándale, exacto, cosas de ese estilo. Entonces, en esa onda, porque hay mucho auge, digo, es importante estar consciente que, digo, a pesar de que estamos hablando aquí de C#, hay muchos cursos, hay muchas iniciativas que incluso ustedes también están en ese ecosistema de conocimiento, en el cual se busca que más gente esté involucrada en hacer tecnología, ya sea desarrollando, probando, diseño de experiencia y todas las áreas que competen pues a este bonito mundo, ¿no? Sin embargo, yo siento que la formación se ha deprecado en el sentido de que ya no hay un fundamento en el cual la gente realmente aprenda un lenguaje teniendo conocimiento de causa. ¿A qué voy con esto? O sea, hay muchos cursos de JavaScript y todo el mundo quiere hacer JavaScript como si fuera el 21 lenguaje o la única tecnología o la que más dinero te va a dar, porque obviamente el dinero es un aspecto importante. Ese es el mayor aspecto, que donde hay más vacantes es el lenguaje que quiero aprender, no para lo que sirve, para qué fue hecho y cuál es su mejor... Ni por qué me haré bueno en ello, no. Exacto, pero vas a volver, digo, sin afán de agraviar a la audiencia, pero vas a convertir ese lenguaje o esa subcomunidad del gremio en, por ejemplo, egresados de contabilidad, que son como 100, 200 personas por generación, o de comunicación, o esas carreras que ya tienen más tiempo y tu competencia va a ser más fuerte. O sea, evidentemente sí necesitamos muchas manos, pero cada quien tiene que ser consciente del plan de carrera que quiere desarrollar. No con eso es desalentar de, ay, pues si ves el curso no lo tomes o no, nada de eso. Pero sí, el hecho de formar ese plan de carrera, sea con C#, con el lenguaje que tú quieras y el que más te guste, que vaya siempre encauzado a ese... ¿Por qué no? Digo, debe ser muy grande y muy bonita la billetera de la gente que está trabajando en ensamblador. Lo respeto y admiro mucho. Igual llorar en un yate es digno. No, esos que escriben drivers, o sea, cosas más de base. Claro, son niveles completamente distintos, porque también esos cursos que te venden la idea de ser un desarrolladora web en 6 meses o 4 meses o N meses, pues es muy idealista y está muy acotado a los CRUDs, ¿no? O a las aplicaciones tradicionales. Pero si bien es cierto, pues no es lo único que hacen los lenguajes. O sea, también hay una curva de aprendizaje si quieres trabajar comercio electrónico, si quieres web, si quieres móvil, si quieres pruebas, si quieres... O sea, viste con un punto importante, César, que es algo que yo menciono mucho en el lugar donde yo laburo, que es, sí, el desarrollador, ¿no? Vos querés convertirte en desarrollador, sí, tenés que aprender, no sé, eso, Node. Te convertimos en desarrollador en 4 semanas. No, pará. O sea, ¿a qué te referís con desarrollador? Porque un QA Automation Engineer es también un desarrollador, simplemente que está desarrollando otras cosas. Con otro enfoque, claramente. O sea, con otro enfoque, con otras tecnologías, entonces... No, y tienes esos cursos que si viene alguien que ya sabe, no sé, Java y ensamblador y 3 lenguajes más, y más bien ahí es la mentalidad programática, o sea, si entiendes más o menos cómo debe de fluir eventos, todas estas cosas que influyen. Sí, claro, en 2, 3 semanas te estoy dando algunas pataditas en Node bastante respetables. Exacto. Pero si no tengo ni la más remota idea, es mi primer día agarrando una computadora,
hay otros cursos previos, Sí, ¿no? sí, hay mucho. Donde se enciende. Sí, hay mucho que hacer y no por defender el sistema universitario para no entrar en controversias de más, pero ya que estamos en un aforo donde la mayoría son testers, seamos realistas. Es un área de oportunidad muy grande que está bien descuidada. O sea, si no es por iniciativas fuera de la escuela o porque la empresa te pagó el curso de capacitación, el área de testing está bien abandonada. O sea, no hay catedráticos, no, es que es la realidad, Blanca, y a mí sí me desespera y trato de hacer lo propio con los cursos que yo imparto. Digo, esa es la realidad. Sin embargo, no es suficiente. O sea, que un chango entre 100 que están en una universidad, que sea el único con ese enfoque, la verdad es que no ayuda. ¿Por qué? Porque estamos preparando gente que sí sea muy buena para investigar y resolver problemas usando Google. ¿Realmente están razonando? ¿Realmente están pensando en el problema que tienen que resolver? ¿O solamente copiaron el log y lo pegaron en la barra de búsqueda, ¿no? Hablando de las pruebas, es bien cierto que si ya sabes desarrollar una aplicación chiquita, no sé, un CRUD de estudiantes, que casi siempre el ejemplo quemado de mis cursos, si haces un CRUD de estudiantes, es algo sencillo porque aprendes las bases del lenguaje, trabajas bases de datos, trabajas diseño visual si es el enfoque de la materia, pero también puedes ir introduciendo el concepto de pruebas unitarias. Si bien es cierto, hay muchas cosas de automatización y muchos tipos de pruebas que yo la verdad en teoría los conozco muy bien, pero en la práctica bien, gracias. Sí, seamos honestos. Si bien hay todos esos tipos de pruebas, no hay esa cultura en el desarrollador, desarrolladora de decir, ok, esto es lo que acabo de hacer, ¿cómo puedo tener algo verificable con lo cual yo pueda constatar que mi código está bien, más allá de darle run al compilador y decir, sí funciona, ¿no? Esa cultura nos hace falta demasiadísimo. Y es algo que tenemos que retomar, ¿no? Creo que ahorita estamos muy enfocados en el tema de ser punta de lanza y ponerle internet hasta la plancha y todas esas cosas que están bonitas y hay mucho ingenio y creatividad detrás de ello. No le voy a quitar el crédito ni el mérito, pero hay muchas bases que nos hace falta reforzar o incluso implementar. Programen bien. Sí, es que es una realidad. O sea, yo siento y sin afán de, digo, no quiero agraviar a nadie, no es la intención, pero hay muchas susceptibilidades, incluso cuando le dices a alguien que está haciendo las cosas mal. O sea, ni siquiera nos preparan con ese profesionalismo para Incluso decir. a los testers. Dile un tester que hizo mal su trabajo y también se pone susceptible. Tu test está mal. Digo, No, yo ahí yo agregaría algunos detalles, ¿no? Porque sí, es muy cierto lo que dice César. En la escuela casi nadie te enseña, o yo no conozco ninguna, que tengan algo de QA o calidad en un poco de proyectos, un poco de administración, pero digamos, prácticas, no buenas prácticas, porque en la universidad te enseñan la mayoría de buenas prácticas para desarrollar y para dejar bien tu software, pero digamos prácticas acá súper profesionales. No, y un compromiso Punta de lanza. profesional, porque en la escuela hacemos concesiones de, ay, bueno, ya entrégamelo así para que pases, no hay problema, ¿no? Ajá. Cuando en realidad en un trabajo, después del 6 es vanidad. Que está aquí, No, bueno, no te pago por ello. En el laburo también a veces como, bueno, no importa, déjalo así, pero hay que sacar la producción, vamos. Bueno, sí, y por eso tenemos trabajo los testers. No, yo platicaba con un docente, le decía, oye, tenemos ahí, y creo que te lo había comentado Blanca, tenemos ahí un tema de, vamos a inyectarle un poquito más de información relacionada a lo que es aseguramiento de la calidad del lado del software. Y me decía, bueno, Marco, lo que pasa es que nosotros nos enfocamos a que aprendan a hacer desarrollo de software con Java, pero no les enseñamos, pues, o no sé si no les alcanza el tiempo, la currícula, para meter ahí un tema específico que sea de software testing, de entrada algo funcional y después algo automatizado, ¿no? Que les llame la atención. Creo que David no sé si decir David algo. quiere hablar el o... impostor. No sé si yo también quiere hablar, ¿no? Quiere pelear. Exacto, no lo dejen hablar, va a pelear. Incluso estuve charlando de esto ayer con alguien que creo que estará por ahí online, me pareció, pero bueno, es eso, si es un problema de la currícula, o sea, ¿por qué? Porque precisamente hay dos cosas. Una,
que se prepara a la gente para cumplir con esa cuota de déficit de mercado, ¿no? ¿No? Todo a nivel estadístico es, sí, tenemos un déficit, hay no sé cuántas búsquedas anuales en la industria de IT y necesitamos sacar profesionales para cubrir el déficit. Ahora, o sea, ¿cómo se segmenta eso? Porque no todos son desarrolladores, como lo estábamos mencionando anteriormente. Entonces, si vos querés sacar, o sea, o formar profesionales para que salgan y cubran o tratemos de reducir esa necesidad de mercado y otorgar oportunidades de laburo, que la gente pueda tener salarios dignos, que pueda crecer como profesional, etcétera, etcétera, tenés que formarlos, pero no son solo desarrolladores en Node, por poner un ejemplo. Eso tenés gente de QA, tenés testers, tenés analistas, tenés inclusive PMs, tenés Scrum Masters, sí. DBAs. O sea, obviamente sí hay ciertas áreas que tienen mayor demanda que otras, pero precisamente los institutos, o en este caso los entes gubernamentales que se encargan también de generar la currículum o el currículum académico, tendrían que estar un poco más asesorados. Obviamente no me voy a adentrar en esto porque es desviar el tema, pero es eso, o sea, sí hay una falencia donde no se forma y no se acompaña a la gente a educarse en estos ámbitos. Entonces todo el mundo sale con, o sea, obviamente Bueno, no entienden y yo no entran diría con que un salen mindset. cuadrados. No, es con una visión corta, me refiero. Cerrada. Claro, exacto. Generalizada, Mi diría yo. impresión ¿No? Es que no de está que especializada, pues. Claro, Sí, yo, pero yo mi por impresión de la ejemplo, universidad es que te dan solamente las bases. Ahí, porque y realmente lo que yo aprendí en la universidad, casi nada lo apliqué directo, sino todavía tuve que salir y en algún trabajo, en algún proyecto así de, ay, ¿cómo conecto? O sea, me explicaron base de datos, me explicaron algo de burbuja y ordenar una lista, bla, bla, pero ¿cómo lo conecto y lo uso? Y esta base de datos, en lugar de SQL Server, MySQL, y en lugar de, como les digo, C puro, porque fue el que me tocó en la universidad, ahora es C Sharp. ¿Cómo y esas bases que te dan en la universidad sirven para después irlo creciendo? Es que como... Problema es que ajá. no te dan ni las más pequeñas bases de QA. O sea, Pero es que, ¿sabes qué? Es que el problema que acaban de decir hace un momento es, aprendes un lenguaje que no sabes ni para qué es mejor ese lenguaje. Y entonces, el día que desarrollas algo, no sabes realmente qué tan bueno fue, si lo hiciste bien, es comparado que contra ahí qué. creo ¿No? que más bien el punto es desarrollar esa mentalidad programática que aprender el lenguaje en sí. Muchas veces me dicen, ¿sabes tal lenguaje, tal? Y yo, no, pero dame un par de semanas y ya empiezo a hacer algo, porque nada más necesitas interpretar. O sea, en español ponemos un signo de interrogación al final, pero también al principio. En inglés solo lleva al final, pero sé que hay algo que me indica que es pregunta. Entonces, nada más es buscar el equivalente y comenzar a hacer, si entiendes que, por ejemplo, Java son objetos, que C Sharp está usando estos elementos, pero tienes NuGet, tienes los using commands para traerte librerías. Pero Nada alguien tuvo más que es... decirte que vayas a investigar eso. O sea, no es como que un día te levantes, ay, tuve un sueño raro. Pero tú ya llegas Una sabiendo que hay epifanía. librerías que... lo perdimos. Híjole. Oh, no. Y No, alguien está Hola. boicoteando al alguien- señor Leandro. No, hay es alguien que Leandro. va a Señor perder su impostor. trabajo, Ah, alguien que no hizo Ala. testing, hay alguien que no hizo testing. Marco, Pobre ¿quieres decir Leandro. algo? Espérate. ¿Por qué pasó esto? Antes Pruebas de unitarias Marco. con C Sharp. Pero Fernando tenía una intervención, ¿no? Estaba así como haciendo Ah, malabares voy para A participar. ver, vamos Yo A ver, quería- esperen. ya Esperen. volví. Ya llegó. Dafne, haz tu pregunta. Regresó. Yo nada más Sí. para agregar a la parte de la universidad de no nos enseñan testing, o sea, lo que pasa es que eso ya es especialización. ¿Y qué te enseñan en la universidad? Las bases de la universidad, que son que matemáticas, que Sí, entre esas 20,000 y eso cosas, No más ingeniería, matemáticas, como 5 mecánica, clases de eso. electricidad y todas esas cosas magnetismo, bla. son la parte en la que genera el razonamiento que viene desde la educación básica, ¿no? Te están enseñando el razonamiento de las cosas, que ya en la educación de hoy en día lo hemos perdido. Ya no nos dan. Nadie razona igual. Algo Ya no parecido. razonamos, es que la verdad ya no razonamos. Es que está más bueno el meme de cómo usar las Ajá. ecuaciones para pedir Que el ir a cambio de las investigar tortillas. las ecuaciones. Sí, eso es un tema
que yo creo que en una hora no nos sería suficiente. Y es importante vamos a hablar de recalcarlo. pruebas unitarias y automatizadas. Sí. Algún Sí, día. sí. Algún día, en por favor, alguna parte. No, o sea, digo, hemos hablado mucho de la controversia en la educación y cómo han evolucionado los lenguajes, pero al menos en la formación que yo tuve, que puedo considerar que fue privilegiada, sí hubo un contexto, a lo mejor no de cómo hacer pruebas manuales o cómo hacer este tipo de ejecuciones ya hands-on en la experiencia profesional, pero algo en lo que sí hubo mucho énfasis es el modelo de cascada y cómo diseñabas las cosas y cuánto sería el costo que tú tendrías por arreglar errores, bugs o cuestiones que no consideraste dependiendo de la etapa. Y eso es lo que no se está teniendo en cuenta. O sea, C# te va a dar las herramientas que tú las puedes utilizar, porque muchos lenguajes lo tienen. Pero si tú no tienes noción de ese contexto, de cuál es la implicación de que las cosas se hagan mal, tú te vas a preocupar de, pues es que Google tiene la respuesta, o sea, ¿ya para qué razono? Si ahí va a estar. Y no hay nada Lo resolvemos después. Exacto, o sea, no hay nada de problema en que haya muchos recursos, que haya muchas facilidades que en su momento las personas que crearon los lenguajes no tuvieron. O sea, creo que ese es un avance significativo para la humanidad y hay que valorarlo y atesorarlo. Pero la educación ahorita no nos está dando para pensar en cosas de pruebas unitarias, ni para pensar cuáles son las consecuencias de lo que estamos programando. Quiero agarrar un ejemplo antes de seguirme desviando, Blanca, no me odies, pero es algo que sucedió bien chistoso. Digo, con esta situación de la contingencia, más allá del impacto económico, la gente que perdió sus trabajos, creo que hubo un impacto muy evidente que personas que vivían de rentar su local y vender sus productos empezaron a migrarse al comercio electrónico. Entonces, ya sea con una plataforma autónoma o a través de Facebook Marketplace, por mencionar un ejemplo, pues la gente como que empezó a virtualizar sus negocios. Sin embargo, Tenían que entender qué es eso del SEO. tenían que entender que no por el hecho de que tengas la información de la tarjeta de crédito de quien te está pagando, te da derecho a almacenarla. Y muchos problemas hay con las plataformas que te venden el carrito en línea que está basado en OpenCart o en esas plataformas que son open source. Nunca tienen esas consideraciones que tienen que ver con la calidad. Digo, a lo mejor no directamente con pruebas unitarias, pero tienen que ver con la calidad y cómo estás dándole tratamiento a la información. O sea, esa mentalidad de, pues yo soy programador y el mundo me las puede porque yo tengo el control sobre todo. No, o sea, eso no funciona porque tienes que estar consciente de que la información tiene un origen y tú la tienes que tratar con ciertas reglas para mantener su integridad. Y el hecho de tener acceso a ella no te da gobernabilidad, no te da autoridad sobre ella. Y en ninguno de los cursos que me digas que hay ahorita proliferándose, sean de Udemy, sean de instituciones, hablan de ese aspecto. Y tiene mucho que ver con la ética que uno tiene que desarrollar, porque es bien importante. O sea, de nada nos sirve que tengamos 10,000, 1,000,000 de desarrolladores que sean la punta de lanza de trabajar sin pruebas unitarias, malas prácticas, información bancaria. Sí. Exacto. Entonces, creo que va junto con pegado. Y en un ecosistema en donde la industria necesita profesionistas de calidad, las pruebas tienen que jugar una parte esencial en esa formación. Entonces, sí, yo creo que en esa planeación que está muy bonita en Scrum de las historias, porque nos gusta decir qué hacemos allá y terminamos haciendo cascada o cualquier otra cosa que nada que ver, dejamos muy de lado o asumimos, yo creo que es eso, como que menospreciamos el esfuerzo que las pruebas nos demandan y decimos, pues sí, o sea, si la tarea me cuesta 3 horas desarrollar, pues nomás 1 hora de pruebas, cabo van a salir, no hay problema. Ajá, y ahí tienes a la gente. Sí. Eso es un detalle que ahorita, sí, ya me voy. Quisiera ahorita justamente palabras le jalaron el bigotito de despedida, pero muy, muy alineado con lo que dice César. Algo que a mí me gusta mucho de C#, y retomando el título que hemos andado por todos lados, menos el título del tema de hoy, es que tiene esta facilidad, ¿no? Que les mencionaba de tener pruebas unitarias integradas y constantemente revisando el código. Esto me parece increíble, aunque es un arma de doble filo que a mí me gustaría que tenga, que como dice César, te deja crear código sin pruebas unitarias. A mí me gustaría que las plataformas
lo demanden. Que no te deje compilar si no hay una prueba unitaria pasada en nuevos objetos, clases, métodos que estés metiendo a tu código. Entonces se me haría padrísimo. Yo recomiendo C# por esas ventajas. Si trabajan en Azure, si tienen que hacer pruebas con elementos, componentes de Azure. Y también C# me gusta mucho para pruebas de APIs, servicios, bueno, los web services que también Microsoft en su .NET empezó a ser un poco de los pioneros en sacar estos principios de cómo funcionan hoy en día todas las APIs. C# tiene muchas librerías, muchas llamadas, el HTTP request que ya lo trae, donde podemos hacer pruebas y cruzarlo muy fácilmente, claro, con componentes Microsoft. Y si vivimos en esa burbuja muy tipo Mac, que es Azure, también lo tenemos mucho más fácil, aunque no nos limita. También hay ya una interoperabilidad asquerosa de todos con todos, aquí una orgifiesta horrible. ¿Qué tienes contra las increíble. orgifiestas? Son padres, No, ¿no? no me Digo, enteré. ya todos comparten con todo y Me no gustó pasa el nada. término, ¿eh? Ya, Me seguro. gustó el término. No sabe por dónde vendrá la cosa, entonces seguro. Ya les di cuerda. Pero, y tiene esas ventajas, ¿no? Que ya todos son APIs, ya casi todos son servicios, ya si es AWS, si es un Docker, ya podemos invocarlo de modo HTTP más transparente y probarlo un poco al modo unitario. Muchas pruebas de servicio, a mí servicio y unitario se me hacen muchas veces muy similares y a veces las reutilizo en una capa y en otra, porque estamos haciendo llamadas a cuestiones básicas. Para mí un servicio es un método de una clase, a grandes rasgos, y no hay demasiada diferencia, ¿no? Entonces, esas son las ventajas. Bendito Microsoft se está abriendo al open source, a ser más compartido, bla, bla. No nos Ahí van a donde regalar encuentran, licencias, encajan el diente, ¿no? Como todo, ¿ni es donde una? ya... ¿No? Nina. Ok. Ajá. Microsoft no nos patrocina, quiero decirles. Pues para la otra nos Entonces no soy organiza. Team Microsoft. Mira, para la otra cuando me vuelvas a invitar, Blanca, podemos ahí ver qué se puede. Yo. Avísame Ah, con tiempo sí. y negociamos. Avísame con tiempo. Pues, Vengo a la oye. fiesta y traigo el pastel. Ahí No está. me quiere. Sí, Estás eso, soltero, Que somos eso. una comunidad de Microsoft. Sí. Microsoft. Microsoft somos number Microsoft one. lovers, Todos somos claro. Microsoft. ¿Dónde están las camisas? Ya, de nuevo, Bill Gates está soltero, ¿eh? Yo ya me apunté. Tinder. Oye, Blanca, el Sugar Daddy que estábamos Que buscando. siempre estábamos esperando. Hola, Bill. Bueno, cuídense mucho todos. Buenas Hola, Bill. noches. Nos Bye, vemos la bye. semana que entra. Lean. Gracias, Bye. Leana. Hasta luego. Bye. Bye. Y Bueno, ahora que bueno. Microsoft Y nos antes de patrocina. que nos perdamos más y la gente diga, oye, fui a una plática de pruebas automatizadas donde no hablaron. Y terminaron hablando de orgifiestas. No entiendo qué pasó. Sí, buscando a Bill. Bill, llámame. Marco, tú que te has dedicado a las pruebas automatizadas, cuéntanos, ¿cómo te ha ido con C# o cómo te ha ido en la organización de los proyectos o que En la otros vida. aprendan y en la vida? ¿Cómo te sientes? Platícanos de ti. No, yo creo que en términos, digo, en la experiencia con las pruebas automatizadas, creo que me ha ido bastante bien. Digo, la verdad es que es como muy natural hacer pruebas automatizadas. Se siente como muy ligero. Creo que en términos de configuraciones no es tanta. También del lado del lado de UI, cuando he trabajado con esta librería que es de Behavior Driven Development, que es BDD, con SpecFlow, también ha sido bastante sencillo, pues. A diferencia, creo que si tuviera que hacer esta comparación entre utilizar, digo, el SpecFlow es el Cucumber siempre tengo problemas con la pronunciación de Cucumber o Cucumber. Ahí en Java, pues, SpecFlow es Cucumber. Y si lo tenemos que hacer un poquito de seteo, creo que hay un poquito más de seteo del lado de Java que si lo utilizamos del lado de C#. En C# muy fácilmente podemos descargar ahí a través del NuGet Package Manager BDD, SpecFlow y empezar a hacer pruebas, empezar a hacer BDD. Por supuesto que hay que tener como toda esta mentalidad, pues, de hacer BDD y luego TDD y luego la implementación, pues. Sin embargo, creo que se acopla bastante bien hacer BDD y utilizar Selenium WebDriver. Creo que en mi experiencia ha sido bastante sencillo.
creo que no, el hecho de mover tantas configuraciones no genera como tanto problema. Y como ya viene Microsoft Test directamente por default como Test Runner, creo que también eso ayuda bastante. En el momento que estamos corriendo, yo utilizo Microsoft Enterprise Edition, pero pues lo puedes utilizar desde las premiums. Ya tienes como, digo, bueno, inclusive sin licencia, creo que el community funciona también bien. Cuando corres las pruebas tienes como todo el reporte y todos los logs, creo que se genera es muy interesante pues el ecosistema otra vez, creo que es muy informativo. Entonces creo que, digo, la verdad es que sí, me ha gustado. Yo creo que ese sería como el plus, pues, que podría yo decir, hacer pruebas en C Sharp, ya sea pruebas unitarias o pruebas de servicios o pruebas de UI end-to-end. Creo que sería esa, la facilidad con la que puedes instalar, y ahora que es multiplataforma, puedes instalarlo, trabajarlo, hacer como todo este framework de los diferentes tipos de pruebas unitarias de servicio y de UI en una sola solución, pues, con diferentes proyectos. Creo que eso es lo que... Algo que yo veo mucho en el mercado es que de pronto, bueno, se populariza una herramienta y un lenguaje, ¿no? Y la gente, como algunos programadores, es para siempre seré este lenguaje y solo conseguiré trabajo con ese lenguaje. Y creo yo que, bueno, no sé si estoy mintiendo, pero... Mira, ahí es, yo creo que ahí es, tiene que ver mucho con cuál es la orientación profesional que tú le quieras dar a tu carrera, ¿no? Yo conozco gente que pues lleva toda su vida o gran parte de su vida trabajando con el ecosistema Microsoft. Leandro creo que nos compartió algo de su experiencia de cómo fue la evolución y cómo fue cambiando. Entonces, va a haber gente que se sienta cómoda casándose, dándole el sí a la tecnología, pero estando consciente de que tiene que estar evolucionando a la par. O sea, no te puedes casar con que, ay, pues me tomé un cursito y ya estoy certificado hace 3, 4 años y pensar que ese conocimiento va a ser suficiente para toda la vida, ¿no? Creo que es una carrera bastante demandante. Si no se los han dicho, todo el tiempo estudian. Así que a lo mejor no nos podemos comparar en nivel de dificultad con medicina o una carrera de ese tipo, pero lo cierto es que todo el tiempo estamos activos, ya sea aprendiendo tecnologías o el proyecto donde estamos, pues ahora sí que trabajando. Entonces, ahí ya va a depender de qué es lo que tú quieres hacer. Si toda la vida quieres ser un desarrollador, desarrolladora, adelante, pero casándote con esa curva de aprendizaje, porque va a haber gente que nació con .NET Framework 3 o el 2.0, que ha seguido esa evolución y ve las cosas ahorita de Azure de, está bien sencillo, está bien papa, o lo ve con las tripas que ellos interactuaron, y la gente que va empezando es como de, Azure está bien difícil, o sea, como que hay esos contrastes, ¿no? Soy tester manual y ya no puedo programar, no. Exacto. Y digo, algo de lo que quiero complementar un poco lo que mencionaba Marco. Yo he trabajado también con pruebas unitarias, no nomás es torturar gente en las clases. Pero es interesante, darte cuenta que incluso como buena práctica te puedes dar cuenta de la calidad de tu código. No nada más el hecho de decir, ay, pues ya cumplí con la funcionalidad y vámonos, ¿no? No me han despedido, no me han despedido, mi quincena está a salvo, sino realmente darte cuenta a partir de las pruebas unitarias, ¿cuál es la calidad que tiene tu código? ¿Qué tanto se puede extender? ¿Qué tanto se puede modificar? O sea, ¿qué tanto puedes generar a partir de ahí? Porque, digo, sin el rocazo intencionado, Blanca, hay mucha gente que viene con la cultura de la programación estructurada, que simplemente tienes un hilo de ejecución y párale de contar. Creo que el hecho de trabajar con pruebas unitarias ya te involucra, a lo mejor no necesariamente orientado a objetos, porque depende mucho del lenguaje, pero sí ya pensar en otras estrategias, en otras formas de pensar, porque al final de cuentas los lenguajes te obligan a pensar de una manera. O sea, si no nos lo habían dicho, podemos investigar el tema y hay libros al respecto. Hay una filosofía detrás de ellos. Entonces, entenderla, más allá de la funcionalidad que tiene, nos va a ayudar a sacarle el mayor provecho posible. Entonces, tener en mente que las pruebas unitarias deben ser parte de nuestro día a día, nos va a hacer conscientes de la calidad que va a tener nuestro código más allá de la eficiencia o más allá de cumplir con un requerimiento. ¿Sí? Eso es, creo que, algo importante a resaltar.
Si usted no ha programado, no piensa de formas diferentes, lo siento. Lo dice César. Es que sí, o sea, Pero coincido, es que sí, o sea, por ejemplo, hay muchas comunidades de fanboys, Y fangirls, si no o has no sé cuáles. testeado, perdón, y si no has testeado, tampoco programas, o sea, tampoco sabes programar de forma diferente. O sea, cuando has Claro, testeado, sabes programar de manera diferente a un programador cotidiano. es totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viciados, a lo mejor por la escuela o porque la vida y los trancazos que nos han dado son así, a que ya funcionó, órale, vámonos, ya cumplí con el happy path. No estás considerando excepciones, no estás considerando casos aislados, no estás realmente comprobando o teniendo la certeza que las 10, 20 líneas de código que generaste dentro de un sistema realmente cumplen con un estándar de calidad Pero pues yo nada más quiero comprobable. automatizar. ¿Por qué tengo que seguir todo eso? O sea, ¿cómo por qué? ¿Por qué quieres automatizar algo que ni No siquiera sé. estás seguro que funciona bien? O sea, tienes que Sí, tener una base, no, a lo mejor no de hierro impenetrable acá pensando en términos, a lo mejor fuera de lugar, pero sí tienes que tener una base de código consistente sobre la cual vas a automatizar. ¿Por qué? Porque tus pruebas unitarias, cuando tú implementas un cambio, resuelvas un bug, irremediablemente le van a dar en la torre a tus pruebas automatizadas. Entonces, si todo el diseño del código viene mal desde origen, pues todo tu proceso de validación y de pruebas pues va a estar mal. es O sea intesteable que Y sí. luego. sumó algo adicional, ¿no? Porque obviamente lo que menciona César es de la capa de las pruebas unitarias, ¿no? Pero imaginémonos en el resto, ¿no? Haces un cambio que te impacta en cómo se comporta un servicio o una API o cómo se comportaría la aplicación UI. Si vos no aplicabas precisamente patrones de diseño, buenas prácticas, escalabilidad, mantenibilidad, resiliencia, todo ese tipo de detalles en tu código, vos puedes decir, pero yo nada más voy a testear, voy a automatizar. Bueno, pero si vos estás probando mal el sistema, ¿qué nivel de calidad le estás otorgando en ese sentido? O sea, es como, bueno, sí, no importa, es un Ferrari, pero no importa, yo lo testeo mal, No total. le pongo aceite. Sí, no sé Va, si No, lleva, ni si- no sé si ocupa. El esto cliente siempre, paga. casi siempre lo comento, pero eso, un ejemplo, Ferrari testea el nivel del color que se pintan los autos después que se ha pintado. O sea, a ese nivel de calidad llegan ellos donde no es que es rojo y listo, no, no. Tiene que ser un rojo en específico y se tiene que, cuando quede pintado, tiene que generar como decir, la fotosensibilidad o algo por el estilo del color que es rojo Ferrari, o sea, no es cualquier rojo con que se pinta. Entonces, o sea, si vos tus pruebas automatizadas, sin importar en qué capa las tengas, las tenés mal desarrolladas, o sea, ya estamos al horno, como diríamos acá en Argentina, está todo mal. O sea, no Ajá, puedes true llegar a igual a ese true. nivel. Claro, True igual exacto. a true. Ajá, exacto, Porque es eso, porque puedes tener, Todos claro, pasan. porque puedes tener pruebas unitarias, o sea, eso, la prueba unitaria puedes tener ni siquiera un true igual a true, hacer true, directo, así vas, directo, o hacer Ándale. Ah, uno, me han listo, contado que ya. sí Listo. pasa, por Claro, increíble que y parece. vos ves, claro, y vos ves, y hay 5.000 casos de prueba, 5.000 hacer trues y listo, stop pass, listo, producción, vamos, o todo 100% moqueado, o con dummies donde te forza, o sea, bueno, consumo un método y el método me devuelve true y listo, sí, está todo lindo y perfecto, Forzado bueno, a pasar. claro, forzado. ¿Cómo es que es? Push Y menos force. bueno, Cuando, Fuímonos. de ahí la importancia de las pruebas unitarias porque son tu primera línea de defensa. Son las que llegan más rápido, porque cuando pruebas la funcionalidad de tu clase, obviamente puedes ver primero antes de que se dispare el evento y así pues no vas a tener esa respuesta o ese valor en la UI. Sí, No sabemos que hay va, gente que ni en defensa propia sale a. Sí. imagínate. Y Menos nada de pruebas. eso hace las aplicaciones intesteables, porque yo siempre he tenido esta pregunta así como que realmente todo se puede probar, porque realmente me ha tocado ver unas aplicaciones así como que de dónde rayos puedo hacerle un answer a esto si ni siquiera hay con qué hacer un verify aquí. O sea, sí funciona pues, pero hay, 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 hay aplicaciones intesteables. ¿Ustedes han encontrado aplicaciones intesteables? Es para que no sean hackeables, o sea, por No, Dios. no, Claro. es un punto, es un buen para que, punto. para que no se le levanten bugs. No, yo creo que aquí puedo compartir un punto válido, que sí, a lo mejor tiene que ver mucho con los vicios de quien desarrolló el software, pero a veces también cuando estás trabajando con librerías de terceros o que estás trabajando con componentes que tú no desarrollaste, hay
hay ciertas porciones de código que por muy bueno que sea tu mock, no puedes replicar comportamientos. En mi experiencia personal, recientemente trabajé con un proyecto que involucraba Active Directory en .NET y pues era requerimiento del cliente, ¿sabes qué? Necesito que hagas pruebas unitarias. Pues había un punto que desde origen de código que yo no generé, no podía probar. O sea, no había forma de emular el comportamiento, no había forma de hacer un mock, o sea, no puedes hacer nada. Pero solamente puedes llegar a esos escenarios cuando ya tienes las bases suficientes de qué es lo que puedes probar. O sea, funcionalmente hablando, pues sí, va a haber una segmentación de qué va a tener más prioridad o a qué le vas a dar tu atención. Técnicamente hablando, sobre el código, ¿qué se va a poder probar? Ah, pues lo que sea público. Ok, lo que sea público, ¿bajo qué condiciones o bajo qué restricciones? Eso es muy importante considerar, porque si no, pues vamos a ir con el vicio de que conoces mock o conoces pruebas automatizadas y vas a quererte ir al límite de sí, todo lo quiero automatizado, todo lo quiero bien. O sea, sí, pero no. O sea, es una herramienta que te va a ayudar a garantizar el nivel de calidad del producto que vas a entregar, pero eso no quiere decir que te tengas que desvivir o llegar a ese nivel de automatización donde tú con un clic ya pues tienes toda la obra maestra funcionando, ¿no? Creo que es una utopía muy bonita, pero es eso, es una No utopía. todos somos Amazon, ¿ok? Ay, sí. Exacto, sí, y es que es importante ponerlo en contexto porque nos vamos con esas referencias y creemos que todo funciona así o que no requiere tanto esfuerzo. Y definitivamente hay una curva de aprendizaje, un chorro de errores que se tienen que cometer para que entonces tengas la base de conocimiento y decir con conocimiento de causa, esto sí lo puedo automatizar, esto no lo puedo probar y realmente con un fundamento para garantizar que eso que estás construyendo en tu equipo está con el estándar de calidad que se espera. Ok, bien. Me quedo triste. No sé, Porque he estado no, pensando como, me voy a hacer un reto, voy a aprender un lenguaje y ya sé que al final ninguno lo voy a programar bien y después de eso voy a empezar un reto de mejores prácticas cada mes. no. Hace un Mi vida año, va mal, mi vida va mal. Mejor por un reto por 3 meses, o sea, cuando yo enfócate. Ubícate, conocí, Blanca. Que sea cuando como la yo gente conocí, fit, que sea como la gente fit, o sea, que valga Ajá, la o sea, pena. no vas a adelgazar en un mes, reina, o sea, son cuando yo conocí a constantes. Blanca, hace como un año, Uh, ella estaba Uh, prometiendo que a estas qué alturas Python, iba a ¿no? programar Te Python. mandaron al frente, Discúlpenme, te ya sé mandaron al Marzo, programar frente. Python y automatizar. Ouch. ah, Bueno, no he dicho nada. No he dicho nada. yo No creí me que han ibas a dado usar, chamba de eso, Marzo, que es otra cosa. marzo cre- 2021 dice crack en Python, dijo Blanquis. Yo recuerdo como que Yo lo vi fresco ya. en LinkedIn. En LinkedIn un dice, curso. ¿cómo es que es? Guru Master of Bruma. Python. Python. Con 10 certificados de Udemy que la respaldan, ¿no? Yo creí que ibas a usar ¿Qué el pasó? pretexto. ¿Qué No, pasó? ahorita voy con esa pedrada. Pero yo creí que ibas a Esa dolió estar. más. No, tranquilos, ahorita me elaboro el argumento. Me va a mandar más licencias. No, ándale. No, yo creí que ibas a usar el pretexto socialmente aceptado de, no, pues es que fue pandemia, ahorita me preocupé en sobrevivir, Sí, ya es después pandemia, sí. Tenía que lavar los trastes y no tenías puedo todo. atender O la sea. casa, el trabajo, tener un Los equilibrio. hijos. No, para elaborar en la pedrada que aparentemente ofendió a varios. O sea, está padre que uno tenga la iniciativa, y admito que en su momento yo llegué a hacerlo, de quererse comer cuanto curso se encontrara en plataformas gratis y por el hecho de que está gratis y quién sabe cuándo vaya a volver a estar, pues lo tomas, ¿no? Y está bonito, pero si todo ese conocimiento no se lleva a la práctica, pues está muy bonito el papel. ¿Ven? No tengo nada que automatizar, por eso no aprendo. O sea, Así es. Yo lo voy a Entonces, decir, Vamos, yo lo voy Blanca, a el team acá precisamente. automatízame esta. Órale. Automatízame. bueno. Precisamente como parte de las cosas que Blanca estaba queriendo aprender Python y demás, eso, estábamos cerrando el primer curso de automatización de Python con Selenium de este año. Y nada, por ahí leí a alguien que a lo mejor pudiera sumar a un curso de automatización con Python o con GAs. Creo que se va a venir otro a mitad de año, por ahí pareciera, Me gustó. y creo que gustó, la gente dijo que sí. Así que nada, precisamente como mencionaba César, tal vez una de las grandes diferencias que tienen los cursos de Cuban Minds con respecto al resto es, bueno, no solo a ¿Verdad, darte un César? curso,
no solo darte un curso por darte un curso, sino eso, enseñar precisamente también las buenas prácticas. Marcos acá también da cursos de QAdMinds, obviamente orientados a Java, pero es eso, ¿no? Nosotros acá desde QAdMinds lo que tratamos no solo es enseñarte a utilizar una herramienta o un stack tecnológico, sino enseñarte también, bueno, las buenas prácticas en cómo se debería de estar haciendo, cómo se pide en la industria, cómo se puede mejorar, inclusive todo eso que existe, como, bueno, sí, POM, bueno, cómo se puede mejorar POM, inclusive, etcétera. Entonces, nada, me tomé el abuso de hacer una especie de hacer un comercial. Comercial. No, de hacer un pequeño No, comercial. Que era el Para hablar momento. de cursos de Era clima, el momento, estaba casi Redondeó. ensayamos. No, Eso le llamamos redondear. Y César, de una vez, ¿como cuándo un curso con C#? Cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Qué híjole. QAdMinds Mira, te invita Todos somos Mira, a Microsoft. dar un curso. todos somos Microsoft. Todos Mira, Microsoft. sí me gustaría, pero hablamos por inbox para Ah, ponernos de acuerdo. mándame mensaje No me directo. quiero, Eres es que no me quiero comprometer directamente. Ya dime que no, pues. Oh, No me pues. des vueltas. No, es que mira, es que Gastón no es, hasta no es el aforo para hablar de mi agenda personal, pero pues tú sabes que... Pero Ajá, quiero pero- decir que la tiene varias universidad, habilidades Pero extra. tengo varias habilidades, una de ellas es la del baile, entonces este año precisamente me tomé una pausa de la docencia para estar enfocado a eso. Digo, contexto, yo a Blanca la conocí a partir de un evento que organizamos entre varias comunidades, que es Posadep. Ya, para Entonces, aprovechar el comercial también. más ¿no? comercial, de una vez, ya que andamos en eso. Es la hora de los comerciales. Entonces, viene pues el ahí es Posadep. padre porque lo que Blanca puede compartir de su comunidad y lo que nosotros como comunidades de desarrolladores aportamos, obviamente le da un contexto más realista de qué es lo que suceda. Más allá de su experiencia personal y profesional, el hecho de estar involucrados en un ecosistema tan grande que hace eventos como este, definitivamente ayuda. Entonces, digo, QAdMinds es una de las comunidades más fuertes de Guadalajara. No es la única, pero sí es de las más fuertes y realmente es a través del esfuerzo que tiene la gente al frente y también la gente que asiste a los eventos. Entonces es importante involucrarse en ese sentido para realmente saber si son nomás la comunidad que imparte cursitos o realmente hay algo de trasfondo que podamos aprovechar. Yo en experiencia, por lo que he podido ver, realmente es una comunidad de la que se puede aprender mucho, bastante bien organizada para los años que lleva en existencia. Me gustaría en algún punto tener un equipo así de grande y coordinarlo, pero pues la neta me gusta más dar clases y tengo otros intereses personales, ¿no? Pero aún así no dejo de lado el estar involucrado en esto, ¿no? No dejes tus gustos de lado y vente a dar clase aquí. Sí puedo. Vamos mira. a bailar contigo. Muy bien. Es Tú que ese vienes, es el compromiso. nosotros Mira, un curso de danza irlandesa va. Ese me quita, ese me sirve de entrenamiento, ¿no? No, pero sí, yo creo que sí podemos hacer algo. A lo mejor no les prometo algo o no me quisiera comprometer en este año, pero vamos hablando del tema, vamos poniéndole ahí intención, que se diseñe un programa y realmente, o sea, ofrecer algo que sea de calidad, no decirte que porque, pues Exacto. no es el vato de comunidades que anda de mitotero y merolico en eventos y por eso ya tiene las bases, ¿no? Yo propongo un curso que sea ¿cómo es que es? De baile automatizado. Oye, Ándale. sí, Soy un estaría robot. bien. Sí, Soy claro. un robot. Caray, eso sí me interesa. No, Caray, pero- eso sí. creo que sí es una colaboración bastante viable. Entonces, hay que hablar al respecto, diseñar un programa y entonces ya en otro evento que me vuelvan a invitar y ya traer patrocinio bajo el brazo, spoiler, Eso. a dar la noticia y tener algo que realmente pueda ayudar a la comunidad, ¿no? O sea, por eso les digo, no me quiero comprometer de sí, ahorita les doy el curso y ando de No, a la Superman. Daphne le gusta Ahí presionar salió gente. mira, O sea, acabo de ver A el mí ya eslogan. tengo así. Sí, Está ya el vi. eslogan. Ya está el eslogan para el curso. Mira, Híjole. perfecto. Con Lo César hizo Gutiérrez. Alex. César Gutiérrez. Híjole. Por eso se llama Pisotea los Box con C# Oye. Automation y Danza Y danza irlandesa. con César Gutiérrez. Oye, sí, A ver si no me regaña mi profe por derechos de autor y eso, pero no. Espero que no. No, la verdad es que sí, creo que es algo que podemos cocinar en el Inter, probar y ver bueno, no realmente probar, no, diseñar. Diseñar, Y pensar qué tipo de contenido podría aprovecharse, porque sí, a lo mejor puede ser un curso enfocado al conocimiento del lenguaje como tal, o podemos complementarlo con alguien que sí esté involucrado a pruebas automatizadas y decir, ok, yo te ayudo con las bases, pero hay otra compa, que pues ahí refuerce lo que yo ya Marco. pude dar de base.
Sí, o sea, ahí yo creo que ahí Blanca ya tiene el plan, ¿eh? es parte Dices que estás dispuesto a enseñar el lenguaje, el automatizamiento, Qué boleta. ya estamos del otro lado. No, pero sí pensar en eso y darlo como alternativa, ¿no? Y más pensando que con uno de los argumentos que di, es un lenguaje que se ha mantenido vivo. A lo mejor no es tan trendy o popular acá como JavaScript o Python, pero sin lugar a dudas, ahorita en el mercado, en la industria, vaya, sí tiene un auge interesante, precisamente porque Java, perdón por la pedrada a J for Guanatos, Java se está convirtiendo en lo que juró destruir por el tema de licenciamiento, las demandas que hay para poder compilar código y todo este rollo, que es lo que más le criticaban a .NET. Son mis compas y todo, pero esa es la realidad. Entonces, aprovechar que Orlando no nos odies. Por eso hay Orlando. que usar Para la herramientas próxima, que no estén invitamos. licenciadas. En la Claro. próxima invitamos a César y a Orlando, eso va a estar. Y ahí está. Hay que utilizar Tenemos un crossover herramientas así. que sean Desarrollador versus desarrollador. abiertas. Sí. No, es que Orlando ya es arquitecto, entonces ahí ya. Eso, No hay Hay nivel. No hay nivel. Ok, Hay nivel. pelea de versus arquitectos, desarrollador. para eso. Mira, yo soy popularmente conocido aquí como el senior, entonces ese es mi apodo de cajón y es senior. con el que la gente me ubica. Porque soy Y senior. conocemos a otros 3 arquis de las otras comunidades, por Sí, supuesto. entonces ahí se arma algo robusto. Sí, o sea, es chistoso pues porque pura gente experimentada acá en Posadep y yo acá todo inocente, o sea, todos directores, arquitectos y uno acá humildemente Oye, siendo pero senior. aquí en May tenemos Muéstrame tu a Marco. pase para entrar, rápido. Alguien está diciendo aquí en QA Minds y luego ya no escuché. Aquí, ¿sí me escuchan todos? Bueno, pero bueno, Sí, entonces... Bueno, ya estamos cerrando, vamos llegando a este clímax de aprende a programar con C#, haz tus pruebas automatizadas, haz tus pruebas unitarias, sobre todo eso, y tus mejores prácticas. Júntate con alguien de confianza que te diga, güey, lo estás haciendo mal, o sea, recibe eso como algo bueno y no como una crítica de te odio, deja de ver mi código, ¿no? O sea, que te lo chequen y que te digan cómo hacerlo mejor. Y también saber dar la retroalimentación, o sea, no Claro, por el hecho de que claro, vas a claro. corregir a alguien te da el derecho a tratarlos con la punta del pie, sino en un ambiente profesional y objetivamente hablando, eso es muy importante. Para eso hay herramientas, ahí levantas el defecto, no le tienes que hablar. Pero que, No interactúas con humanos. Oye, no. Gracias, pandemia. Algo muy importante, recuerden que tenemos podcast, así que pueden ir a escucharnos. Ah, mira, Y tenemos eso yo el no sabía. podcast. Sí, estamos ¿en cuál es, Fernando? ¿En dónde estamos? Spotify, Google Podcast, también estamos en Anchor FM y pues por ahí pueden escuchar todas nuestras conversaciones. Para que puedan O sea, aprender. aventarse el chisme mientras hacen el quehacer, básicamente. Exacto, o sea, ya no Exacto. es trapea con Fabuloso, es trapea con los miércoles de QMinders, así, ¿no? Excelente, me gusta. Los voy a buscar, ¿eh? Al rato voy a subir mi historia bien influencer de aquí Inclusive escuchando. puedes estar en una clase de baile, exactamente, puedes estar en tu clase de baile escuchando. Dale. Musicalizado con un poco de música irlandesa, ¿por qué no? Oye, sería un buen remix, ¿eh? Interesante. Suena bien, suena bien. Y pues nada, pues vamos cerrando, vamos dándole los últimos tips a nuestra audiencia acerca de, bueno, si ellos quieren automatizar o están viendo vacantes o simplemente quieren aprender otro lenguaje que les abra más puertas en sus opciones laborales, no solo es dinero, solo porque quieren ver más puertas. Entonces, bueno, Marco, por favor, si tú tuvieras tu Padawan, ¿no? ¿Qué le dirías que empezara para poder irse por ese camino? Yo creo que ahorita ahorita con la cuestión multiplataforma de C#, creo que Microsoft se pone a nivel pues de otros lenguajes de programación en términos de uso. Entonces el reto que yo podría decirle al Padawan es pues que tomen el reto de utilizar C#, otra vez, porque anteriormente había que pagar muchas licencias y era como el equipo élite nada más quien podía trabajar con C#. Hoy en día no, hoy pueden utilizar C#. Si quieren utilizar Visual Studio Code, utilícenlo. Si quieren utilizar Visual Studio 2019 Community Edition, también utilícenlo. Pero que se puedan atrever porque ya no es solamente de algunos, sino ya hoy en día pueden utilizarlo. El reto pues es que utilicen SpecFlow con .NET 5 y Selenium WebDriver y van a ver
qué tan sencillo lo pueden desarrollar y pueden empezar a hacer pruebas automatizadas de end-to-end. Ok, muy bien, muchas gracias. Dafne, normalmente te dejo hasta el último, pero ¿hay algo que tú quieras agregar? No hablaste Sí, hay casi. un chiste. No, es que quise aprender y dije, no, pues me voy a ir a deprimir, me voy a ir a tener unas cervezas, pero aquí hay un chiste. Why do Java Dev wear glasses? Because they don't see sharp. They can. Es un clásico, ese es un clásico, ese es un clásico. ¿Vieron, muchachos? Los desarrolladores y los testers son más divertidos. Se pueden contar Son más chistes entre sí. Se pueden Se contar. complementan. A ver, ¿se pueden contar un chiste con Python? Ah, no es cierto. No, espérame, me vas a echar a la comunidad encima, ya habíamos varios. tomado ese toro. Tranquilo. Pues si todos bien, somos amigos. Estamos cerrando ya. Ahora ya ya. somos amigos como Microsoft y Linux. Ahora son amigos. ¿No? Igual Seamos nosotros. amigos todos. Claro. Además, David, recuerden que Microsoft y Apple en algún momento fueron grandes socios y grandes amigos. La compartían baños ahí sí. No, David, denos tus últimos tips. Mis últimos tips. Tus últimas palabras. Bueno, mis últimas palabras para el día de hoy. ¿Qué es lo que quieres, David? Los quiero a todos. Bueno, precisamente la charla de hoy era precisamente un poco más orientada a lo que era C#, pruebas unitarias y demás. Tal vez no lo pudimos abordar tanto, pero precisamente mi recomendación en este sentido es, obviamente, cualquier lenguaje de programación, sin importar el que sea, hagan sus pruebas unitarias. No importa el que sea C#, sea Python, sea Java, sea F#, sea Go, sea lo que quieran. Y Python, Go. Y Python, Python, Java, lo que quieran, no importa. Xamarin, no importa. Hagan sus pruebas unitarias. En ese sentido, yo coincido mucho con lo que mencionaba un poco Marcos. Yo sí recuerdo que cuando yo tuve mi experiencia utilizando C#, si bien no fue algo que me encantó, porque no era algo que yo estaba apuntando en lo personal, en lo profesional, pero sí recuerdo que eso, ¿no? Todo ese ecosistema de poder integrarse y todo tener como poder contar en un único site, vamos a así decirlo, tool, herramientas, estaba muy interesante. Yo en lo particular, pues repito, es una sensación más personal, como que no soy muy amante de ese tipo de cosas, de tener todo en una única solución, pero me parecía algo muy bueno y muy importante, ¿no? Inclusive yo tiendo a utilizar en mi laburo muchas cosas de Visual Studio Enterprise por temas de TFS, conectividad, configuración de workflows y demás, que es otro mundo que tiene que inclusive irse fuera de la programación. Pero el hecho de poder deployar, crear tus casos, ejecutar tus test plans, mapearlos con un SharePoint y demás, o sea, eso, de tener como una herramienta lo suficientemente robusta, de 10 en ese sentido. Si tuviera un Padawan que tuviera que recomendarle algo, yo ahí sí difiero un poco de lo que plantea un poco Marcos, que es yo trataría de irme más hacia la base. O sea, Microsoft está tratando de, como dije hace un rato, Microsoft a veces llega tarde a las fiestas. Entonces, bueno, en este caso, bueno, este tema del multiplataforma y demás no es nada nuevo para muchas personas que vienen trabajando tal vez con Java, Python u otros lenguajes. Entonces, trataría más bien de recomendarle, bueno, ve a la base. Si quieres aprender cosas de Docker, te puedes ir a un Linux o a cualquier plataforma cloud o lo que sea. En ese sentido, ya son como cosas muy cross a la tecnología. Pero los principios de eso, de hacer pruebas unitarias, de hacer pruebas de tu código y demás, nunca dejen de hacerlo sin importar el stack tecnológico que utilicen. Y obviamente, si están desarrollando pruebas o aplicaciones en C#, no se compren problemas. Che, si ese es el stack tecnológico que vienen utilizando el equipo desarrollador, traten de mantenerlo porque les va a ayudar precisamente a recortar brecha tecnológica. Después verán si es realmente 100% configurable o lo que quieren para hacer todos los tipos de prueba, pero les va a permitir arrancar. Esos son mis recomendaciones del día. Esos son mis 3 consejos. Mis 350 Para consejos. triunfar en la vida. Esa es mi tesis para mi Padawan. Muy bien, David, gracias. Por eso nadie me quiere últimamente. Fer, Hola. tú y yo como de compas, oye,
cuando nos ponemos a estudiar. Échame la mano. Hay que buscar que nos enseñe. Ahí está Marcos. Marcos es muy buen instructor. O sea, me mandó a la fregada. Por Dios, yo que tú. Gracias por hacerlo. A mí no me molestes, mujer. No importa. Marco, ¿me recibes en tu próximo curso? Gracias. Fer, tus últimas palabras. Esas sí son tus últimas palabras. Ok, vamos rápidos, pues. Bueno, creo que antes de meterte a código, igual yo coincido con David de irse a las bases, pero antes de las bases, antes de tocar código, aprende concepto. Porque siempre lo he dicho, si no conoces del concepto, no importa en qué lenguajes vayas a programar, lo vas a hacer mal. Entonces, primero, aprende el concepto de cómo funcionan las cosas para luego decidir qué lenguaje de programación vas a elegir, vas a seleccionar. Y es algo que teníamos, que tiene QMIS. Me acuerdo que se pasaron la mitad de un módulo casi, enseñar a mentalizarnos la parte conceptual de la programación orientada a objeto. Y aunque parecía aburrido, luego cuando empezamos a tocar código, vimos que todo tenía sentido. Y yo recordaba de que me costaba la programación orientada a objetos porque yo decía, yo creaba clases, las unía, pero no sabía qué onda con esto, qué sentido tenía. Entonces, pues, me di cuenta de que la conceptualización es muy importante. Y yo no tengo Padawan y creo que voy a tener Padawan dentro de mucho tiempo. Pero y sí me rechazaste hasta de compañera de estudio, pero está bien. No, Yo tener una Padawan y ahora casarte aquí en público. Bueno, necesitamos una pomada. El ardor. Yo le diría a mi Padawan que se fuera primero a aprender cosas en la web, sobre todo porque en Firefox el próximo miércoles tendremos un sprint, guiño, guiño, donde podrán participar para hacer prueba, guiño, guiño. Eso. Guiño, guiño, comercial. Sí, y pues no, Blanca, no te rechacé. Vámonos, entrémosle. Ya no. ¿Qué crees? ¿Que soy así de fácil? Primero me rechazas, luego hay que... No. Ahora ruégame. Te mueres por dar el sí, Blanca. Ya dale el sí. Fer, hay que reconsiderarlo, pues. Hablemos fuera del aire. Sí. Guiño, guiño. César, pues dinos, tú, muy importante. 2 tips, porque sé que podrías decir 1000. Sí, aquí me aviento cátedra. No hagas como yo. No seas como David. No seas como el impostor de acá. No, yo creo que una parte muy importante, independientemente del nivel en el que nos encontremos, es importante buscar un mentor o alguien que nos pueda orientar. Muchas veces creo que gran parte de nuestro detenimiento o las dudas o por qué no damos el paso a aprender nuevas cosas es porque no tenemos una guía. Entonces, considero muy importante y creo que es algo que todos deberíamos hacer, si no continuamente, en ciertos momentos de nuestra vida, buscar un mentor, una mentora en la cual podamos establecer nosotros nuestro punto de apoyo para tomar mejores decisiones. Tener con quién pelotear las ideas, con quién eso que me encontré en internet, eso que estoy haciendo en mi trabajo, le puedo sacar provecho y cómo lo puedo edificar para el objetivo que yo quiero lograr. Creo que eso es muy importante. Hay lugares, hay empresas, hay comunidades donde eso se puede establecer. Si no, creo que es algo que deberíamos invertir nuestro tiempo porque es un beneficio para nosotros. Es invertir en nuestra carrera profesional. Entonces, ese sería el primer consejo. Segundo, quitando de lado el tema de pruebas, para cualquier cosa nueva que quieran aprender, Guadalajara es un lugar muy privilegiado en ese sentido que tenemos comunidades donde hay mucha gente dispuesta a compartir y claro ejemplo es este ejercicio que estamos teniendo. Entonces, si ustedes quieren incursionar en Java, si quieren incursionar en DevOps o quieren en C#, comercial, acérquense a las comunidades. Traten de conocer las tecnologías a través de la experiencia de otras personas. O sea, está padre y a lo mejor ahorita no es la misma sensación que un Miro presencial, pero tener la referencia de personas que ya pasaron por ese camino que tú apenas vas a empezar, creo que te puede ayudar y si bien a lo mejor no aprender al 100% de los errores porque cada contexto es diferente, pues sí tomar nota de qué se puede hacer o qué opciones tienes. Creo que eso es importante y más que nada engrandecer el ecosistema. Digo, decíamos que esto es un mundo muy pequeño,
para bien o para mal. Entonces hay que sacarle provecho. Así como son las charlas, así como son estos foros, les voy a dar el mismo consejo como parte de lo que estoy compartiendo, que le digo a mis alumnos. Expriman a la gente que tienen enfrente. Si es alguien muy bueno, sáquenle todo el conocimiento que puedan, pregúntenle, busquen la manera de entablar una relación. Claro, ¿De guacanazo? No, tranquilo. Pero sí, o sea, traten de sacar lo mejor que tengan las personas para ofrecer. Si es alguien experimentado, alguien que ustedes vean, es alguien con experiencia, sáquenle todo lo que puedan y luego ustedes compartan ahí. Esa es una profesión donde, a diferencia de otras, nuestra persistencia es a partir de compartir el conocimiento. Entonces, una manera de prevalecerlo es ir a aprender de otras personas para nosotros compartirlo a los que siguen y así todos vamos creciendo. Ok, nunca me había sentido con tanta libertad de exprimir a tu... Feel free. De conocimiento. Esto es por aprender, o sea, no te quiero explotar, te quiero exprimir porque quiero aprender y esto nos beneficia a todos, o sea, muy bien. Es lo que estás haciéndole al internet, básicamente. Okay. O sea... Exacto. Despersonalicemos a la gente, perfecto. No, sin es caer como en una eso, Biblia pues. para mí. O sea, me gusta ese término, pues, pero vamos, enfóquenlo. Exacto. Yo lo decía porque Marco y David dan clases con nosotros, entonces. No, ya me vi cancelado mañana en Facebook, perdón. No, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, comunidad, ahora sí que esperemos que aprendan tanto como Daphne y yo y Fernando, porque bueno, siempre somos aquí los que aunque parece que tenemos muchos años de experiencia, excepto Daphne, pero aunque parece que tenemos muchos años de experiencia, siempre estamos aprendiendo. Y es más, ustedes no lo saben, pero en realidad organizamos esto precisamente Daphne y yo para poder aprender más rápido, que alguien nos dé el resumen. Así que somos los más jovencitos, tranquilos. Exacto, somos los más jovencitos. Así que muchas gracias, Daphne, David, Fer, Marcos, César, Leandro, ya te fuiste, pero te damos las gracias por acompañarnos. Yo me quedo con esta parte en general de si no leo un libro, que voy a aprender un lenguaje, de que me voy a poner como reto automatizar, no importa con qué lenguaje, algo de hacer. Un día los sorprenderé y estarán orgullosos de mí, dirán, yo la conocí cuando no sabía nada. Así que... Y yo la vi cómo avanzó. Eso o sea, ¿cómo exprimió a la gente? ¿Cómo mentía en vivo? Sí, lo vimos. Órale, eso está bueno. Así voy a aprender. Oye, no es propósito de año nuevo, es propósito de medio de año. la vida. Pero ese era el propósito de la del década. año nuevo del año pasado. Pues, este otra línea de tiempo, por es Dios. objetivo al final de cuentas, no hay que desalentarla. Exacto, puedes, oye, por tú eso puedes, no tú puedes. aprendo todo. Confiamos en ti. Pues ahí está, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles. Igual ustedes son bienvenidos siempre a este foro. Pueden dejar sus preguntas. Los expertos contestarán. Si preguntan de algo que yo sé, yo contesto, pero si no, pues ellos, ¿sale? Así que nos vemos. Y ya está la nueva, antes de irnos ya está la nueva frase, vamos a exprimir. Vamos a exprimir. Vamos, Cuídense. Bye. Todos somos Microsoft. Bye, comunidad.